Compañeros de la ruta, ¿quién de ustedes ha tenido que aguantar a un patrón novato, de esos que piensan que un reloj caro y un traje a la medida les da el derecho de insultar a un hombre que lleva más años en la carretera que ellos en la vida? A mí, Ernesto, me pasó. Y cuando ese joven arrogante me despidió por mi edad, no me sentí derrotado. Sentí que era el momento perfecto para enseñarle que la experiencia no se mide en años, sino en kilómetros. Esta es la historia de cómo un simple camionero, a quien muchos me llaman el astuto, puso de rodillas a un imperio y le demostró que en el asfalto, un viejo lobo vale más que una manada de cachorros. El motor de mi International Lone Star, mi fiel compañero por casi 2 décadas, estaba recién lavado y roncaba suavemente en el patio de la empresa de transporte en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Yo, Ernesto, a mis 62 años, con las manos curtidas por el volante y la barba salpicada de canas, me sentía en mi elemento. Había entregado una carga de granos en el puerto y estaba listo para el próximo flete. El aroma a diésel, a aceite y a trabajo duro era el perfume de mi vida. Pero esa mañana, algo no cuadraba. En vez de la habitual sonrisa del encargado, un muchacho veinteañero, vestido con un traje de diseñador y con un peinado que parecía hecho con escuadra, me esperaba en la puerta. Era el nuevo dueño, el hijo del viejo patrón, un tal Ramiro. Su voz, aguda y arrogante, resonó en el patio. «Don Ernesto, ¿verdad? Veo que es el más viejo del plantel. Me temo que tendremos que prescindir de sus servicios». Mi corazón, que ya había aguantado de todo en la carretera, se detuvo por un segundo. «¿Por qué?», pregunté, mi voz tranquila, mi mente, sin embargo, ya estaba trabajando a 1000 por hora. «Mire, don Ernesto, estamos modernizando la empresa. Necesitamos gente más ágil, más joven, con tecnología en la sangre. Usted ya cumplió su ciclo. Sus años en la carretera ya no nos sirven». El desprecio en su voz me quemó más que el sol de la pampa. Sentí la rabia, una furia fría, que me recordó porque en este negocio, un hombre de mi edad no se rinde. Pensé en mi casa, en mi pensión, en mi orgullo. «Mi experiencia vale más que la juventud, muchacho», le dije, mi voz tranquila, mi mirada, sin embargo, afilada como un cuchillo. «Conozco cada tramo de la Ruta 9, sé leer el clima en las nubes, sé cómo evitar una emboscada con el camión en movimiento». «¿Usted sabe eso?». Su risa fue condescendiente. «No necesito saberlo, don Ernesto. Para eso tenemos GPS y personal de seguridad. Ahora, por favor, retire su camión y sus pertenencias». El insulto, el desprecio, el desaire, me hizo sentir como un perro viejo al que echaban a la calle. Me subí a mi International Lone Star, con el motor ronroneando, como si él también sintiera la injusticia. El camión, mi fiel compañero, era el único que me entendía. Sentí el volante en mis manos, la rugosidad de la palanca de cambios, el olor a tabaco y a café frío. En ese momento, no sentí que había perdido. Sentí que había ganado, que la vida me había dado una oportunidad, una venganza. No iba a dejar que ese muchacho arrogante se saliera con la suya. Le demostraría que la vieja escuela, la de la experiencia, la de la sabiduría, la de la carretera, era la única que valía. La pampa me esperaba, mi International Lone Star, mi fiel compañero, me acompañaría en la misión más importante de mi vida. Salí del patio de la empresa con una mezcla de rabia y una extraña sensación de libertad. Mi International Lone Star avanzaba por las afueras de Rosario, y el viento de la pampa me golpeaba el rostro. Yo, Ernesto, me sentía como un viejo lobo al que habían expulsado de la manada, pero con la astucia de un zorro. La injusticia de Ramiro, ese muchacho arrogante con su traje de diseñador, me había encendido una chispa, una que pensé ya estaba apagada. El aroma a diésel y a campo en la cabina de mi International se mezclaba con el olor de un plan que apenas se gestaba en mi mente. La vida me había enseñado a ser un hombre de acción, no de lamentos. A mis 62 años, con las manos curtidas por el volante y el alma marcada por la carretera, no iba a dejar que un niño mimado me pisoteara. Pensé en todos los años de sacrificio, en mi esposa, que había muerto joven, en mi hijo, que vivía en un pueblo de la Patagonia y que rara vez veía. La soledad, para mí, era una elección, pero también una condena. Mi International, mi fiel compañero, era el único que me entendía. Con él, había recorrido la Ruta 9 de Buenos Aires a Córdoba, la Ruta 40 por los Andes, cada tramo, cada curva, cada paradero de la Argentina. Mi plan era simple:
pero audaz. Ramiro, el muchacho arrogante, se creía un genio de la logística. Se burlaba de la vieja escuela, de los camiones viejos, de los camioneros viejos. Pensaba que todo se resolvía con tecnología y con gente joven. Yo, un simple camionero, le demostraría que la experiencia vale más que cualquier GPS. Le haría ver que la vieja escuela, la de la experiencia, la de la sabiduría, la de la carretera, era la única que valía. Sabía que la empresa de su padre se basaba en la confianza, en la honestidad, en la discreción. Había hecho un trato con un cliente importante, un magnate del vino en Mendoza, para transportar una carga de vinos de alta calidad a un puerto en Buenos Aires, una carga millonaria. Yo, un simple camionero, le demostraría que sin la experiencia, la confianza se rompe. Con una sonrisa en el rostro, me dirigí a un viejo paradero en las afueras de Rosario. Un lugar ruidoso y lleno de movimiento, con el olor a diésel y a comida de carretera llenando el aire. Y tú, camarada, si te hubieran despedido de forma tan injusta, ¿te habrías vengado o habrías aceptado tu suerte? Déjame tu comentario aquí abajo. Lo que hice a continuación no era solo venganza, era justicia. El paradero de camiones era mi refugio, mi hogar. Conocía a todos, desde los viejos lobos de la carretera hasta los jóvenes novatos que apenas empezaban. El aroma a café de olla, a asado y a 1000 historias de la ruta se sentía en el aire. Con una sonrisa en el rostro, me acerqué a un viejo amigo, un camionero a quien llamábamos el Paisa, un colombiano que llevaba años en Argentina y que, como yo, amaba la carretera. Le conté mi historia, la de Ramiro, la de mi despido injusto. Él, un hombre de pocas palabras, me miró y en sus ojos vi una compasión que me tranquilizó. Ernesto, la vida no es un camino recto. A veces, hay desvíos que te llevan a lugares que no esperabas, me dijo con voz tranquila. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Mi plan, el del astuto Ernesto, era simple. Sabía que Ramiro, el muchacho arrogante, transportaría la carga de vinos de Mendoza a Buenos Aires. Yo, un simple camionero, le demostraría que sin la experiencia, la confianza se rompe. Le haría ver que la vieja escuela, la de la sabiduría, la de la carretera, era la única que valía. El Paisa, con una sonrisa en el rostro, me dijo, Ernesto, yo te ayudo. Te doy un camión, te doy el dinero que necesitas, te doy mi apoyo. Sentí una punzada de emoción en el pecho. Un viejo amigo, un viejo camionero, me daba la mano, me ofrecía su ayuda. No estaba solo. El International Lone Star, mi fiel compañero, se quedó en el paradero, como un testigo silencioso de la aventura que se avecinaba. El Paisa me prestó su camión, un viejo Mercedes-Benz Axe, un modelo más moderno que el mío, pero con la misma esencia de bestia de carga. Le puse el Vengador porque así me sentía. El olor a diésel, a aceite y a trabajo duro en la cabina del Mercedes-Benz me recordaba a la aventura que me esperaba. Con una sonrisa en el rostro, me dirigí a Mendoza, la tierra del vino, la tierra del sol. El viaje, con el motor ronroneando y el alma llena de adrenalina, se convertiría en una aventura que no olvidaría. El viaje a Mendoza en el Mercedes-Benz Axe prestado por el Paisa se sintió como una misión secreta. Yo, Ernesto, un viejo camionero, me había convertido en un agente de venganza. El olor a diésel, a tierra de viñedos y a aventura se mezclaba en la cabina. Crucé la Pampa, la Ruta 9, la Ruta 7, y cada kilómetro era una lección de vida. El camión, con su motor rugiendo, me llevaba a un destino que mi corazón me dictaba. Llegué a Mendoza, a la tierra del sol y del buen vino, al atardecer. El paisaje, con sus viñedos y sus montañas nevadas, era un espectáculo. El aroma a uvas y a vino llenaba el aire. Me dirigí a la bodega del magnate del vino, un lugar elegante, con un aire de opulencia que me recordaba a Ramiro. El camión, mi fiel compañero, esperaba afuera, con su motor ronroneando, listo para la misión más importante de su vida. Entré en la bodega. El lugar, con sus barriles de vino, sus botellas de vidrio, su olor a vino viejo, era un laberinto. Me encontré con el magnate del vino, un hombre de unos 50 años, con un rostro serio y una mirada de acero. Le conté mi historia, la de Ramiro, la de mi despido injusto. Él, un hombre que valoraba la experiencia, me escuchó con atención, sin decir una palabra. Cuando terminé, me dijo que la empresa de su padre, la que Ramiro ahora manejaba, era una empresa de confianza, de honestidad, de discreción.
Me dijo que Ramiro, con su arrogancia, había roto esa confianza. Don Ernesto, me dijo, su voz tranquila, su mirada, sin embargo, afilada como un cuchillo. Usted es un hombre de la vieja escuela. De esos que la palabra es un contrato. Le voy a dar una oportunidad. Si usted, con su camión, llega a Buenos Aires con la carga de mis vinos, en el tiempo que me prometió su jefe, le daré una recompensa que le cambiará la vida. El corazón de este viejo camionero se llenó de una nueva esperanza. Mi Mercedes-Benz, el Vengador, me había traído hasta aquí, pero ahora el camino era otro. Y tú, compadre, si te hubieran despedido de forma tan injusta, ¿te habrías vengado o habrías aceptado tu suerte? Déjame tu comentario aquí abajo. Lo que hice a continuación no era solo venganza, era justicia. La misión del magnate del vino de Mendoza era arriesgada, pero llena de adrenalina. Tenía que llevar una carga de vinos de alta calidad a un puerto en Buenos Aires, en el tiempo que Ramiro había prometido. Yo, Ernesto, un viejo camionero, me había convertido en un agente secreto. El olor a diésel, a uvas y aventura se mezclaba en la cabina de mi Mercedes-Benz. El camión, mi fiel compañero, estaba listo para la misión. El viaje a Buenos Aires fue largo y solitario. El Mercedes-Benz, con su motor rugiendo, devoraba los kilómetros de la Ruta 7, esa que te lleva de Mendoza a la capital. El paisaje, con sus cerros áridos y sus viñedos, me recordaba a la soledad de mi vida. Pero ahora, en lugar de huir de ella, la abrazaba. Sentía que cada kilómetro me acercaba a la verdad, a la respuesta que tanto había buscado. El aroma a diésel y a vino era mi única compañía. En un paradero de camiones en las afueras de San Luis, me encontré con una mujer. Era una joven, de no más de 30 años, con un rostro pálido, casi transparente, y sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de una tristeza profunda. No se movía. Solo me miraba, con una mirada que me heló la sangre. Sentí el pulso acelerarse. ¿Era un fantasma? ¿Una ilusión? ¿O la carretera, en su cruel ironía, me había puesto de frente a una de sus leyendas? Bajé la ventanilla, y el frío de la noche me golpeó el rostro. Ella se acercó a mi Mercedes-Benz y me dijo, con una voz que era apenas un susurro, pero que resonó en mi cabeza como un grito: «Don Ernesto, espéreme. Yo lo conozco. Usted me va a ayudar». Y en ese instante, el miedo se apoderó de mí. La aparición de la mujer, que se presentó como Sofía, me dejó con el corazón en un puño. Mi Mercedes-Benz Axe, el Vengador, se detuvo por completo en el paradero. El olor a diésel y a un perfume viejo, a flores secas, se hizo más intenso. Ella se subió a mi camión y se sentó en el asiento del copiloto, como si fuera la cosa más natural del mundo. El frío de la noche se coló en la cabina, y con ella, un aura de melancolía que me oprimía el pecho. Me contó su historia. Se llamaba Ana, y había muerto hacía 10 años en la misma curva donde la había visto. Un camión, que la embistió por detrás, la había sacado de la carretera, y su coche, un pequeño sedán rojo, se había estrellado contra un árbol. Murió al instante. El camión, me dijo, había huido, dejándola morir sola en la oscuridad. Su alma, me dijo, se había quedado atrapada en la carretera, buscando justicia, buscando a alguien que le ayudara a encontrar la paz. Y yo, el astuto Ernesto, con mi Mercedes-Benz, era el que la ayudaría. Me contó que mi esposa, Rosa, había presenciado el accidente. Me dijo que ella iba en la carretera, que la había visto, que había intentado ayudarla, pero que el miedo a que el camión que la había embestido regresara la había paralizado. Me dijo que Rosa había intentado llamar a la policía, pero que la señal en esa parte de la carretera era nula. El corazón se me partió. Rosa, mi esposa, la mujer que yo creía que había muerto en un accidente, había muerto intentando ayudar a un extraño. La rabia, el dolor, el arrepentimiento, todo se mezcló en mi cabeza. Me contó que su alma, la de Ana, había quedado atrapada en la curva, sin poder descansar. Me dijo que había visto a Rosa morir en el mismo accidente que la había matado a ella, que el camión que la había embestido era el mismo que había provocado su muerte. Que la culpa, el miedo y la tristeza la habían mantenido prisionera en la carretera. Y que yo, el astuto Ernesto, era el único que podía ayudarla. Me dijo que tenía que encontrar a ese camionero, el que había huido, el que había provocado su muerte y la de mi esposa, y que tenía que llevarlo ante la justicia.
Sentí un nudo en la garganta. La historia de Ana se entrelazaba con la mía, un misterio que empezaba a resolverse. Pero el peligro no había desaparecido. Me dijo que el camionero era un hombre peligroso, con conexiones en el mundo de la mafia, y que yo, con mi Mercedes-Benz, era el único que podía enfrentarlo. La misión de encontrar al camionero que había huido de la escena del accidente se convirtió en mi única obsesión. Mi Mercedes-Benz Axe no era solo un camión, era mi compañero de batalla, mi arma de justicia. Recorrí las carreteras de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, buscando un viejo Freightliner azul con una calavera pintada en la parte trasera. El olor a diésel, a polvo y a una extraña mezcla de miedo y determinación llenaba la cabina de mi Mercedes-Benz. Pregunté en los paraderos, en las fondas, en los talleres de camiones. Nadie quería hablar. La gente de la carretera es una hermandad de silencio. Pero mi insistencia, mi desesperación, me dio una pista. Un viejo mecánico, con un rostro curtido por el sol, me dijo que un Freightliner azul con una calavera pintada en la parte trasera, un camión conocido como el Fantasma, solía pasar por la carretera 57 en la zona de San Juan del Río. Me dijo que el conductor, un hombre de barba negra, era un tipo peligroso, con conexiones en el mundo de la mafia, y que era mejor no meterse con él. Sentí un escalofrío. El peligro era real. La búsqueda del fantasma se convirtió en mi única obsesión. Pasé noches sin dormir, días sin comer. Mi Mercedes-Benz, mi fiel compañero, me llevaba por carreteras secundarias, por pueblos perdidos, por lugares donde nadie iría. El silencio en la cabina se volvió mi única compañía. Pero no estaba solo. Tenía a Rosa, a Ana, a mi misión. Sentía la presencia de ellas, la fuerza de su espíritu. El aroma a perfume de flores secas de Ana se hacía más fuerte, un recordatorio de que no debía rendirme. En una noche fría en la carretera 57, cerca de San Juan del Río, vi un camión estacionado en un paradero de mala muerte. Era un viejo Freightliner de color azul, con una calavera pintada en la parte trasera. Mi corazón dio un brinco. El fantasma. El camión estaba solo, con las luces apagadas. Un hombre dormía en la cabina. Era un hombre grande, de barba negra, con una mirada fría y calculadora. Era él. El asesino de mi esposa. Sentí una furia que me consumió. Mi Mercedes-Benz se detuvo a unos metros de él. Mi mente, el astuto que soy, me decía que me detuviera, que llamara a la policía. Pero la rabia era más grande que mi lógica. Bajé de mi Mercedes-Benz, sentí el asfalto frío bajo mis botas, y caminé hacia el Freightliner. El miedo, la rabia, la sed de justicia, todo se mezcló en mi cabeza. Lo desperté. Él me miró, con los ojos llenos de rabia. ¿Quién eres, cabrón?, me dijo, con voz ronca. Le respondí que era Juan, el pionero, el marido de Rosa, la mujer que había matado en la curva de Matehuala. El rostro del fantasma se volvió blanco. Sabía que su pasado y el mío se entrelazaban en un baile macabro que apenas comenzaba. La confrontación con el fantasma fue un momento de máxima tensión. Su rostro, al escuchar el nombre de mi esposa, se transformó. No era rabia, sino un terror puro. No sé de qué hablas, me dijo, su voz temblorosa. Pero sus ojos, los mismos que me había descrito Ana, me decían la verdad. El olor a diésel y a un perfume viejo, a flores secas, se hizo más intenso. Mi Mercedes-Benz, el Vengador, estaba a un lado, como un testigo silencioso. Le conté todo. La historia de Ana, la mujer de rojo, el accidente, la muerte de mi esposa. Le dije que no me iría hasta que me dijera la verdad. Él, al principio, se negó. Me dijo que estaba loco, que no creyera en fantasmas. Pero yo, el astuto Ernesto, no me rendí. Le conté los detalles, el color del coche de Ana, el lugar exacto del accidente. Los detalles que solo él y las almas que habían muerto en esa curva conocían. El miedo en su rostro se intensificó. Finalmente, se rindió. Con la voz temblorosa, me contó la verdad. Me dijo que esa noche, en la curva de Matehuala, iba drogado. Había perdido el control de su Freightliner y había embestido el coche de Ana, y luego el de mi esposa, que intentaba ayudarla. Me dijo que huyó, que no llamó a la policía por miedo a ir a la cárcel y que había vivido con la culpa por 10 años. Sentí una mezcla de rabia y de compasión.
Era un hombre roto, un fantasma de la carretera, igual que yo. Me dijo que se había escondido en un pueblito de la Sierra Gorda, en Querétaro, en un lugar donde nadie lo encontraría. Me dijo que su vida, sin su Freightliner, que había vendido para no ser reconocido, se había convertido en un infierno. Me dijo que mi esposa, Rosa, lo había perdonado en su último aliento. Ella me dijo que la perdonara, me dijo con voz temblorosa. Me dijo que Dios nos perdonaría a todos. El corazón se me partió. Rosa, mi esposa, la mujer que yo creía que había muerto en un accidente, había muerto perdonando a su asesino. Lo llevé a la policía. No se resistió. En el camino, con mi Mercedes-Benz, me contó más de su vida, su historia de dolor, de adicción, de un pasado que lo había marcado. Al llegar a la comisaría, lo entregué. No sentí rabia ni venganza. Sentí paz. Mi misión, la del astuto Ernesto, estaba cumplida. Y la de Ana, la mujer de rojo, también. Su alma, que había quedado atrapada en la carretera, ahora podía descansar en paz. La carretera, que me la había quitado, me la había devuelto. Y tú, compadre, si te hubieran despedido de forma tan injusta, ¿te habrías vengado o habrías aceptado tu suerte? Escríbeme tu respuesta aquí abajo. Me encanta saber lo que piensan mis compañeros de la carretera. La venganza que busqué, al final, se convirtió en un acto de justicia, pero la paz que esperaba no llegaba. La carretera me había dado una misión, un propósito, pero ahora que la había cumplido, me sentía vacío. Mi Mercedes-Benz Axe, el Vengador, se sentía diferente, como si el peso de la misión lo hubiera cambiado. El olor a diésel y a polvo se mezclaba con el de la melancolía. Regresé a la casa que habíamos construido juntos, en San Juan del Río. El lugar, que antes me parecía un mausoleo de recuerdos, ahora era un lugar de paz. El aroma a flores en el jardín, el calor del sol que entraba por las ventanas, todo me recordaba a ella. La vi en cada rincón, en cada objeto, en cada recuerdo. Mi corazón, que yo creía que estaba muerto, latía de nuevo. Me senté en el porche, con una taza de café en la mano. El sol de la tarde iluminaba el jardín. El viento sopló, moviendo las hojas de los árboles, y el aroma a perfume de flores secas se hizo más intenso. Sentí una punzada de alivio. La vi. Era ella. No era un fantasma, ni una ilusión. Era Rosa, mi esposa, mi amor, mi alma. Estaba ahí, en el jardín, con una sonrisa en el rostro, con los ojos llenos de paz. No la toqué, no le hablé. Solo la miré. Y en sus ojos vi la respuesta que tanto había buscado. Me dijo, con una voz que era apenas un susurro, que me había perdonado. Me dijo que no me preocupara, que la paz estaba en mi corazón. Me dijo que siguiera mi camino, que la vida me esperaba. Me dijo que la carretera, que me la había quitado, también me la había devuelto. Y en ese instante, mi alma, la del astuto Ernesto, se llenó de una paz que no sentía en 10 años. El sabor del café en mi boca se volvió dulce como la miel. ¿Y tú, compañero de la carretera, alguna vez la fe te dio un regalo, un milagro, que te hizo creer en el amor? Escríbeme tu respuesta aquí abajo. Me encanta saber lo que piensan mis compañeros de la carretera. La visión de Rosa en el jardín fue un golpe emocional que me dejó sin aliento. No era un fantasma, ni una ilusión. Era el alma de mi esposa, que había venido a despedirse. El sol de la tarde iluminaba el jardín, y el aroma a flores y a paz se mezclaba en el aire. El astuto Ernesto, el hombre que había huido de sus problemas, ahora los enfrentaría de frente. Me senté en el porche, con la mirada fija en ella. Rosa, mi esposa, mi amor, mi alma. Estaba ahí, en el jardín, con una sonrisa en el rostro, con los ojos llenos de paz. Me habló, con una voz que era apenas un susurro, que me había perdonado. Me dijo que la paz estaba en mi corazón. Me dijo que siguiera mi camino, que la vida me esperaba. Me dijo que la carretera, que me la había quitado, también me la había devuelto. Y en ese instante, mi alma, la del astuto Ernesto, se llenó de una paz que no sentía en 10 años. Pero el camino no era fácil. La visita de Rosa me había dado la paz que buscaba, pero también me había dejado con una nueva duda. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo seguiría mi vida sin ella? ¿Cómo me despediría de ella, de su recuerdo, de su presencia? La soledad,
que había sido mi refugio, ahora era un lugar vacío. Un día, mientras estaba en mi International Lone Star, en un paradero de la Ruta 9, cerca de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, vi a un hombre que me miraba con una mirada extraña. Era un hombre joven, con una barba negra, con los mismos ojos fríos y calculadores que el fantasma. El corazón se me partió. ¿Era su hermano? ¿Su hijo? No sabía. Pero sentí el peligro. El aroma a diésel y a polvo se mezclaba con el de la amenaza. Se acercó a mi International. Me preguntó si era Ernesto, el astuto. Le dije que sí. Me dijo que su hermano, el fantasma, le había contado mi historia, la de la mujer de rojo, de la venganza. Me dijo que su hermano no era un asesino, sino un hombre que había cometido un error. Y que yo, el astuto Ernesto, le había quitado la libertad, la vida. El peligro era real. El hombre, con una mirada llena de odio, me dijo que no me iría hasta que le pagara lo que me había quitado. La sangre se me heló. La paz que había encontrado en el jardín de mi casa se disipó. El pasado, que yo creía haber dejado atrás, me había alcanzado de nuevo. ¿Sería este el fin del astuto Ernesto? ¿O mi fe, mi coraje, me daría la fuerza para enfrentar este nuevo peligro? Y tú, compadre, si te hubieran despedido de forma tan injusta, ¿te habrías vengado o habrías aceptado tu suerte? Escríbeme tu respuesta aquí abajo. La confrontación con Ramiro y la inesperada aparición del fantasma fue el clímax de mi viaje. La verdad, finalmente, había salido a la luz. El fantasma, que se presentó como Manuel, le contó a su hermano todo, la historia del accidente, la huida, la culpa que lo había perseguido por 10 años. Ramiro, al escuchar la verdad, se sintió abrumado por el arrepentimiento. Mi International Lone Star estaba a un lado, como un testigo silencioso. Manuel me dijo que había escapado de la cárcel, que había vuelto a la carretera para buscar a su hermano y decirle la verdad. Me dijo que mi historia, la de un hombre que había buscado justicia, lo había conmovido. Le dije que no me preocupara, que la paz estaba en su corazón. Y que el perdón, el de Rosa y el de Ana, era el que lo había salvado. Nos sentamos los tres en la cabina de mi International, con el sol de la tarde iluminando el paisaje de Buenos Aires. El olor a diésel y a polvo se mezclaba con el de la paz. Manuel y Ramiro se abrazaron, con lágrimas en los ojos. La rabia, el odio, el miedo, todo se disipó, reemplazado por el amor, la compasión, el perdón. Los llevé a la policía. No se resistieron. En el camino, con mi International, me contaron sus historias, sus vidas de dolor, de adicción, de un pasado que los había marcado. Al llegar a la comisaría, los entregué. No sentí rabia ni venganza. Sentí paz. Mi misión, la del astuto Ernesto, estaba cumplida. Y la de Ana, la mujer de rojo, también. Su alma, que había quedado atrapada en la carretera, ahora podía descansar en paz. La carretera, que me la había quitado, me la había devuelto. ¿Y tú, compadre, alguna vez la verdad te golpeó tan fuerte que te cambió para siempre? Si esta historia te está conmoviendo, si te hace sentir la fuerza del amor y la importancia de no darse por vencido, dale un me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos de la carretera. El camino de regreso a casa no era un camino de paz, sino un camino de soledad. Han pasado ya varios años desde aquel día en que encontré a Ana, la mujer de rojo, en la curva camino a Matehuala. Mi International Lone Star sigue recorriendo las carreteras de Argentina, pero ahora mis viajes tienen un significado más profundo. El astuto Ernesto, el hombre que había huido de sus problemas, los había enfrentado de frente y había ganado. El aroma a diésel de mi International se mezcla con el de la esperanza que se respira en mi vida. La casa que habíamos construido juntos, en San Juan del Río, ahora es un refugio de amor y paz. El jardín, que antes me parecía un lugar de tristeza, ahora es un lugar de alegría. Mis hijos me visitan a menudo, y el sonido de sus risas es la música más hermosa que he escuchado en mi vida. Mi esposa, Rosa, mi amor, mi alma, no está conmigo físicamente, pero su recuerdo, su presencia, me acompañan en cada kilómetro, en cada viaje. El aroma a perfume de flores secas se ha convertido en mi perfume favorito. El International, mi fiel compañero, es ahora un camión de paz. No carga mercancías, sino sueños, esperanzas, recuerdos. Los llevo a los lugares donde mis hijos, mis nietos,
Mis amigos los esperan. El astuto Ernesto, el hombre que había huido de sus problemas, ahora los enfrenta de frente, con el amor, la fe, la compasión. Mirando el atardecer desde la cabina de mi Internacional, con el sol pintando de oro el paisaje de la Ruta 9, pienso en aquel día en que vi a una mujer de rojo en la curva camino a Matehuala. La carretera, que me había quitado a mi esposa, me la devolvió de la forma más inesperada. Me enseñó que la fe no es solo creer en lo que se ve, sino en lo que se siente, en lo que te dicta el corazón. Me enseñó que la soledad no es una elección, sino un refugio que construimos para protegernos del dolor. Y que el camino, a veces, es solo el inicio de una historia de amor y redención. Porque quien se detiene en la carretera, nunca anda solo. Si esta historia también tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el poder del amor y la esperanza, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué parte te llegó más, o si alguna vez la carretera te devolvió algo que creías perdido para siempre. Y suscríbete para más relatos de esperanza y de cómo el camino siempre nos da lecciones valiosas. Comparte este vídeo con otros camioneros, con tus amigos, con tu familia. Quizás juntos podamos seguir llevando estos mensajes de luz y de amor a más gente.